tiempo, te agradezco. Bueno, en esta oportunidad estamos con Carolina Tosi, quien es docente, investigadora, y acaba de publicar este año junto a Valeria Sardi un libro referido al lenguaje inclusivo y ESI en las aulas. Bueno, Carolina, contanos un poco sobre qué comprende en sí el lenguaje inclusivo, cómo se lo puede definir. Bueno, primero tenemos que diferenciarlo del lenguaje no sexista. En realidad, todos estos movimientos comenzaron, la verdad, ya hace unas cuantas décadas. No es un movimiento de hace unos años como mucha gente cree. En realidad, bueno, estos movimientos que abogan, ¿no?, por un lenguaje no sexista comenzaron aproximadamente, bueno, en los 70, 80 con los primeros feminismos. Pero luego, bueno, se solventaron a fines de los 80 y ya con mucha fuerza en los 90 con, digamos, todos unos movimientos que tienen que ver con investigación académica y más que nada con producción de guías, ¿no? Guías de lenguaje no inclusivo que, bueno, lo que de alguna manera sugerían era diferentes formas, ¿no?, para tratar de que, bueno, el lenguaje, ¿no?, considerado con el eje en el hombre se corra, y por eso, bueno, hay varios recursos, ¿no? Por un lado están justamente aquellos recursos que visibilizan a la mujer, entonces ahí tenemos los desdoblamientos, ¿no? Todas y todas, por ejemplo. Sí. También hay recursos gráficos como las barras. Pero después también hay otros recursos que tienden justamente a la invisibilización de los géneros. Y ahí tenemos, bueno, desde nominalizaciones, ya bueno, sustantivos abstractos colectivos que de alguna manera diluyen, ¿no?, esta cuestión de género marcado. Por ejemplo, en vez de decir los vecinos, podemos decir el vecindario, o en vez de los ciudadanos, la ciudadanía, bueno, etc. Y bueno, justamente, digamos, fíjate que acá tenés una, ¿no?, de estas vertientes, pero ya después, avanzado, yo diría a inicios de los 2000 más o menos, comienzan estos movimientos que justamente lo que buscan es romper con el binarismo presente en la lengua. Ya no esta cuestión de la visibilización de la mujer, que sí abogaban estos movimientos no sexistas, sino, bueno, romper con esto del género femenino masculino. Entonces, a partir de ahí, toman algunos recursos que se utilizaban en las guías de lenguaje no sexista, pero justamente de no visibilización del género. Entonces ahí justamente toman algunos recursos que tenían estos movimientos previos, como por ejemplo el uso de la X para marcar justamente el no binarismo. Sí. También están otros, pero que ya están un poco en desuso, ¿no?, como el arroba, el asterisco, etc. Pero bueno, emerge con mucha fuerza, y esto sí, por ahí de hace unas décadas es más reciente, el uso de la E, porque la E de alguna manera lo que trae es, bueno, podemos oralizarlo, ¿no?, este recurso. En cambio con la X quedaba como un poco reducido a la escritura. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué relación hay entre el lenguaje inclusivo y la educación sexual integral? Bueno, justamente con Valeria, cuando iniciamos el libro, pensamos, bueno, esta ligazón, porque bueno, justamente el lenguaje inclusivo pone en escena las identidades no binarias, las identidades sexogenéricas. Entonces pensamos que ponerlo en diálogo, la verdad que era ideal. Es cierto que justamente cuando fue la redacción de la ESI no se utilizó el lenguaje inclusivo, sino que hubo algunos desdoblamientos, ¿no?, lenguaje no sexista, pero no lenguaje inclusivo, porque bueno, justamente es otro contexto, ¿no? Esto se dio digamos, en un tiempo posterior. Pero sí, bueno, justamente este diálogo pone en escena la reflexión sobre las identidades no binarias, sobre las diferencias sexogenéricas, y justamente lo pensamos más que nada porque, bueno, ya era una necesidad de docentes, bueno, que nos comentaban que quizás faltaba un material sistematizado sobre el tema y que pueda llevarse al aula, ¿no?, y ponerlo en vinculación con la ESI. Esa era, digamos, la idea originaria del libro.
Carolina, ¿cómo se trabaja en un aula, ya sea universitaria o secundaria, teniendo presente la inminente necesidad de trabajar con ESI y el lenguaje inclusivo, y asimismo con la normativa que ya tenemos establecida? ¿Cómo se Bueno, hace? Porque me imagino que para un docente debe sí, implicar un no. desafío enorme. No, lo que yo te quiero aclarar ante Jessica es que este no es el libro de, bueno, hablemos el lenguaje inclusivo, de una bajada, no, de una bajada de línea para nada, sino lo que queremos es instalar el debate. Es Bien, cierto que como investigadoras, bueno, tenemos una línea muy segura y muy firme sobre, bueno, justamente la perspectiva de género, pero claro. bueno, lo que justamente quisimos mostrar en el libro son las perspectivas que abogan, que están, digamos, de acuerdo, en contra, ver los diferentes argumentos, de alguna manera también desmitificar un poco, desidealizar algunos conceptos ligados al lenguaje inclusivo, pero también justamente mostrar argumentos que estén relacionados con el lenguaje y con la educación, como vos decís. Porque, bueno, vos seguro sabés mejor que nadie como comunicadora social, las redes sociales, ¿no? Digamos, a ver, es como, yo lo que veo es como una polarización en el tema, y hay mucha agresión, y los argumentos quedan, o sea, son muy superficiales, ¿no? Quedan Sí. justamente en desvalorizar al otro, más que, ¿no? En trabajar con los argumentos. Entonces, lo que vimos es que, bueno, el lenguaje inclusivo entró al aula, ya está en el aula, es decir, está, digamos, en la voz del alumnado, de los docentes, también, bueno, de los materiales, es como que no se puede negar ese ingreso. Entonces, bueno, lo que pensamos primero era justamente marcar que hay una tensión, es decir, no hay, digamos, por ahora al menos, consenso sobre el tema, sino que cada vez que llega el lenguaje, o sea, este uso, ¿no? Al aula, ya sea de lenguaje no sexista, porque también se dan reacciones así negativas con los desdoblamientos, por ejemplo, ¿no? O sea, pues, al no utilizar el masculino genérico, ¿no? Que de alguna manera, bueno, invisibiliza otros géneros, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que veíamos era esto, dejar cuenta que hay tensiones, y en varios capítulos justamente fuimos marcando, ¿no? Estos aspectos, las tensiones que se generan en el aula. Si alguien habla en lenguaje inclusivo, ¿qué pasa? Puede haber agresión. Es más, vimos, ¿no? Bueno, justamente vimos unos ejemplos de un chico que la hace callar a la chica directamente, se utiliza esa forma, entonces ella se calla, o sea, ahí vemos diferentes, ¿no? Posturas, diferentes reacciones, yo creo que el docente o la docente, de alguna manera, se complejiza el rol ahí, porque tiene que justamente lidiar, ¿no? Entre estas cuestiones lingüísticas, también de respeto, bueno, con perspectiva de género, como estábamos hablando, y ahí él o la docente está, digamos, interviniendo y manejando, ¿no? Todas estas cuestiones. A mí lo que me parece muy rico, no sé vos qué opinás, porque por ahí charlándolo está bueno, Sí. es que digamos, pone en escena la reflexión lingüística, que es algo que por ahí en otros periodos, yo por ejemplo cuando iba al secundario no sucedía tanto, esta cuestión, ¿no? De reflexionar sobre el lenguaje, ¿no? Y no solamente, bueno, a ver, usamos el lenguaje inclusivo o no, Claro, no sino pasa por ahí, me parece todo. la cosa. Exacto, todo lo que entra, lo que vos mencionaste, ¿qué pasa con las academias, con la norma? ¿Quién es la autoridad que rige cómo hablamos? ¿Tenemos que hacerle caso? O sea, digamos, son todas cuestiones, la adecuación, los géneros discursivos, todas categorías lingüísticas, bueno, que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Claro. Obviamente, que se ponen en escena, y tenés, la verdad, a alumnos como muy atentos con estos temas, y la reflexión lingüística que se genera ahí, a mí me parece que es riquísima. Y teniendo en cuenta más que esto de que se trata de identidades múltiples, ¿no? Y que, como recién decías, más que decir si lo hablamos o no al lenguaje inclusivo, que entra por algún lado, ¿no? Es por ahí comprender qué es lo que tiene el lenguaje inclusivo, con qué viene, y por ahí comprenderlo un poquito más. ¿Por qué crees Sí, que hay sí. cierta resistencia de algunos sectores de la sociedad en cuanto al uso?
Bueno, con Valeria Sardi, ¿no?, que es la coautora del libro, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas porque veíamos mucha reacción negativa, pero yo, una cosa, ¿no?, como muy de, como si fuera un ataque, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que veíamos es que por un lado se ponen en juego diferentes representaciones de la lengua. Por un lado, la lengua como tesoro, ese tesoro que hay que cuidar del vandalismo, ¿no?, de ciertos grupos que de alguna manera la corrompen, ¿no? Y ahí, fíjate que entra la tradición, digamos, normativista, que es la característica de la escuela. Entonces, ahí aplica la Real Academia Española y las distintas Sí. academias, esto de el lenguaje correcto. Pero también nosotras lo que veíamos justamente es que muchas veces las molestias no tienen que ver tanto con la corrección. Porque, por ejemplo, alguien que dice, no sé, escribe en una red o en un mensaje que está en desacuerdo, suele escribir con errores. Entonces decís, en realidad lo que molesta, queremos nosotras, es justamente que se pone en escena identidades sexogenéricas que, bueno, tradicionalmente han sido soslayadas, silenciadas, y eso es lo que molesta. Nos parece a nosotras, ¿no? Bueno, es obviamente cuestión para debatir, pero ahí se ve muy, muy fuerte, ¿no? En estos imaginarios que entran. Por un lado, esto de la lengua como tesoro, la lengua como lucha, ¿no? Entonces, bueno, a través del lenguaje luchamos, o como un reflejo, el lenguaje refleja lo que pasa en la sociedad, que sabemos que, bueno, no es así, pero está también esa representación. Entonces entran, digamos, como en tensión todas esas representaciones y sucede esto. Pasa que para mí lo que sucede con el lenguaje inclusivo es que no es un fenómeno de lengua, como por ejemplo el voceo, ¿no?, que todos los hablantes del Río de la Plata lo utilizamos, ¿no?, está sistematizado. El lenguaje inclusivo es un fenómeno de discurso, es decir, ciertos hablantes deciden utilizar esa marca para producir un efecto de sentido en el otro. Sería como una marca disruptiva, como que interpela, ¿no?, como que molesta. Bueno, ¿qué pasa, no? O sea, donde hay ahora una X o una E, antes había una O. Bueno, ¿qué me quiere decir con eso, no? Entonces, me parece que ahí está también el signo, si podemos decir, Claro. de molestia, ¿no? ¿Y qué pensar respecto a que sí, el tema de la E es muy importante, ¿no? Para poder incluir, como mencionabas, pero pueden convivir con la O, digo, con las demás. Digo, no es que se pone la E para sacar A. Digo, yo lo veo así al menos. Exacto, sí, 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 No, sí, no es que sí. le gana el terreno una a la otra, sino que viene a sumarse porque siempre estuvo, pero en otro escenario ahora que no era el que la veíamos. Claro, a ver, en realidad no es que quienes, bueno, abogan por el lenguaje inclusivo quieren imponerlo como una normativa, porque ahí sí ya, por ahí sería, me parece, ¿no?, que sería desvirtuar el tema y también estás imponiéndole a otro una forma de expresarse que me parece que no tiene sentido. Creo que, Claro. pero sí tiene que estar, digamos, presente, como han hecho en muchas facultades, en muchos terciarios, que hay una legislación para aquel alumno que quiere utilizar el recurso. No es obligatorio, obviamente, pero aquel que lo quiere utilizar, y a veces por los temas es necesario. Yo hace poco leí una tesis sobre la comunidad trans. Es como que ahí la X es necesaria, ¿no? O sea, no, como que no hay otra forma. Sí. Entonces, a ver, me parece que habría que hacer un equilibrio. Como vos decís, Jessica, no es que todos tenemos, o sea, usarla en todos los contextos y que una desplace a la otra. Es más, muchos lingüistas sostienen que para que sea, como yo te decía recién, un fenómeno de lengua, tienen que pasar décadas, porque los cambios no se ven en el tiempo. No sabemos qué va a pasar, pero para que se sistematice, la verdad que es difícil. Muchos lingüistas no están de acuerdo con esta sistematización porque, bueno, puede generar un cambio grande, pero es posible igual. Bueno, ha habido muchos cambios de este tipo también en la lengua, así que no lo descartamos. Pero es como vos decís, o sea, hacer esta competencia me parece que no tiene sentido. Y en el mientras tanto, ¿qué le recomendás a los docentes cuando se les presentan estas situaciones donde, bueno, no solo que hay que explicar, sino hay que ver qué usamos de ahora en más o qué también podemos sumar, aparte de lo que ya venimos haciendo? Bueno, a ver, a veces sucede que
por ejemplo, nosotros para el libro hicimos muchas entrevistas, ¿no? No solo a docentes, sino también a profesionales de la edición, a periodistas, y muchos lo que nos decían justamente es que ellos evitan, por ejemplo, los periodistas, ¿no? Es más, hablamos con directores de revistas pro, podríamos decir, que claro, lo que ellos deciden, y también en las editoriales pasa, que ellos no establecen una política de uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, explícita, ¿no? Con recursos visibles como X o E. ¿Por qué? Por un tema de que se le irían muchísimos consumidores. Con solo ver la X o la E no adquieren el producto. Entonces, bueno, ellos obviamente tienen que vender sus productos porque son empresas. Entonces, lo que ellos sí, que me pareció muy, muy interesante cuando fuimos indagando, lo que hacen es tratar de establecer estrategias que quedan por ahí, no, o sea, que son como implícitas, por ejemplo, o no tan evidentes, como por ejemplo esto que yo te decía de utilizar sustantivos abstractos o utilizar pronombres relativos, es decir, en vez de decir los estudiantes se presentan quienes quieran presentarse, es decir, son diferentes formas que por ahí, a ver, implica un esfuerzo, porque hay que pensar cómo, ¿no? Pero yo creo que ahora en la comunicación, bueno, vos Jessica seguramente estás más al tanto en lo que es medios, pero creo que está ya establecida esta necesidad de, bueno, pensar la audiencia, ¿no? ¿Cómo redacto un mensaje? ¿Utilizo el masculino genérico, no? Ya está presente. Ya. Sí, Bien. a mí me pasa, por ejemplo, en la docencia, ¿no? Yo cuando me dirijo a mis alumnos, a mis alumnas, a mis alumnes, muchas veces hago bueno, este desdoblamiento también en los mails, y te digo, en todos los cuatrimestres hay siempre gente, siempre estudiantes que me agradecen porque se sintieron incluidos. O sea, ya es una cuestión de pensar en el otro también, en Exacto. el otro. Pensaba esto, ¿no? De lo instituido, ¿no? La Real Academia Española, Europa. Es muy precipitado pensar que pudiese existir una academia latinoamericana. Bueno, la verdad, hay muchos especialistas. Bueno, yo siempre menciono a Daniela Lauría porque es una de las, para mí, de las más reconocidas acá en Argentina y es amiga además. Y bueno, ellos justamente están, hay un artículo que ella tiene con Juan Bonín, que si lo quieren googlear es muy bueno, que Bien. justamente están de alguna manera pensando todas estas cuestiones de por qué siempre hacerle caso, ¿no?, a la academia. ¿Por qué una entidad que es europea rige, porque no solamente describe, sino rige los usos lingüísticos así, bueno, no sé si así, pero de una forma muy similar está, creo que dice regula, me parece, en la página web, los usos latinoamericanos? Entonces me parece interesante que por lo menos empecemos a cuestionarla. Yo te digo, yo doy corrección de estilo en la carrera de edición en la UBA. Y claro, a veces sucede digamos, a ver, que nos replanteemos. Obviamente la Real Academia es una fuente prestigiosa, pero no es la única. Y en muchos casos es necesario consultar otras fuentes. Así que me parece interesante también que esté ese debate, ¿no? De las academias referentes o de los materiales, por ejemplo, en nuestra biblioteca o en nuestra computadora. ¿Qué recursos bibliográficos de consulta tenemos para justamente ir consultando cuando tenemos dudas, ¿no? Las mismas editoriales también hacen su hoja de estilo y a veces en esa hoja de estilo, que hay pautas que por ahí, a ver, se corren un poquito de la Real Academia por, bueno, algunos lineamientos que tienen que ver, bueno, con el tema, la ideología, etcétera. En esas hojas de estilo, bueno, están empezando a aparecer estas cuestiones sobre, bueno, evitar el no sexismo, tratar de visualizar a la mujer, evitar el binarismo, bueno, sí, evitar el binarismo. Y ahí también se arma una tensión, porque a veces se dice, bueno, yo ahora uso la E, y la lucha femenina queda como en un segundo plano, también hay tensiones ahí. Sí. Bien, ¿hay algún antecedente bibliográfico respecto a este tema que ustedes ponen en este libro?
Mira, relacionado con lenguaje inclusivo y ESI en las aulas, la verdad que no. Fue algo, te digo, que nosotras, bueno, como investigadoras, como docentes, empezamos como a escuchar y también acá destaco la labor de Rosita Rottenberg, que es la editora, que ella también, la verdad que, es más, creo que ella empezó con el tema, pues es un tema necesario, que hay que trabajarlo. Vimos esa necesidad, pero sí sobre el tema hay libros, Kalinowski con Sarlo sacaron justamente un libro sobre el debate, ¿no? Que tuvieron ellos, creo que fue en el 2019, me parece, sí, no fue el año pasado, en el 2019, y hay otros materiales, pero relacionados exclusivamente con lo que sucede en las escuelas, no. Y digamos, también es un estudio exploratorio también, ¿no? Porque justamente nos metimos con temas que por ahí no eran tan habitual hacerlos, tuvimos que hacer muchas entrevistas. El primer capítulo es un capítulo descriptivo y analítico sobre, bueno, el lenguaje inclusivo, y tratamos, porque la verdad es un tema muy amplio, acotarlo a Argentina. Entonces creo que es interesante el recorrido también porque nos pone, digamos, en contacto con lingüistas argentinos, que muchas veces por ahí no se conocen tanto, y la verdad que es muy interesante. El docente o quien esté interesado se puede encontrar, si decimos en pocas palabras, con una guía para poder salir, digamos, de alguna situación y poder manejarla un poquito. Sí, sí, sí. Bien. En el capítulo 2 y 3, ahí hay justamente un recorrido por ciertas escenas Sí. escolares que han pasado en secundario y en universidad. Bien. Y también Un hacia el ejemplo más final fácil. del sí, sí. Y hacia el final del libro hay propuestas didácticas que, bueno, las llamamos artesanías didácticas, que este es un concepto de Valeria Sardi. ¿Por qué? Porque nosotros les damos unas baterías, unas propuestas para el docente, pero la idea es que después se adapten, se apliquen a los grupos, ¿no? Entonces pueden ser para chicos, más grandes. Ahí también trabajamos todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género, y después si nos metemos por ahí un poquito más con el lenguaje inclusivo. La idea es que sea justamente, como dice la contratapa del libro, propuestas teórico-prácticas para un debate en curso. O sea, nosotros no queremos cerrar ningún debate, queremos justamente fomentarlo, abrirlo, y dar, bueno, pautas, dar tips, dar bibliografía, porque también sentimos que a veces falta eso, ¿no? Recurrir a fuentes o nombres de lingüistas. Entonces dicen, También. bueno, ¿no? Sí. Bueno, Caro, para ir cerrando, decinos a dónde y cómo podemos conseguir el libro. ¿Está digital? ¿Está en papel? ¿Se pueden hacer los Mira, envíos? este es el libro que es El lenguaje inclusivo y ESI en las aulas de Paidós. Bien. Se consigue en todas las librerías porque, bueno, Paidós tiene muy buena llegada, y también hay una versión digital en ebook. Ah, Así que perfecto. están las dos opciones para sí, sí, sí. Porque también pasa por ahí gente que vive afuera y lo quiere, bueno, adquirir, puede hacerlo así también mediante el ebook. Perfecto. Bueno, Carolina, fue un placer mantener este contacto para poder sacarnos algunas dudas también, porque uno también, a veces trabajando en un medio de comunicación, puede tener dudas respecto al lenguaje. Y felicitarte también y a tu colega Valeria Sardi por esta publicación de este libro que esperemos pueda ayudar a muchos docentes y a todos, en realidad, a todo aquel que esté interesado en conocer un poco más de ese y el lenguaje inclusivo. Bueno, yo te quiero agradecer a vos, Jessica, esta invitación para charlar sobre el libro, y bueno, tu predisposición, tu amabilidad, etcétera. Ya sabes. Estamos a disposición. Hasta entonces. Bueno, muchas gracias, Jessica.